gracias a todos los que se van sumando. Gracias, Arturo, por acceder a esta charla, a esta conversación. Para nosotros es un placer poder dialogar con vos y bueno, valoramos mucho tu excelente predisposición para, para acceder a esta conversación que vamos a tener. Voy a empezar con una introducción antes de ir a la entrevista, contando un poco lo que es Muros para vos, que sos nuestro invitado, y bueno, para aquellos que se van sumando a este vivo. Bueno, Muros es una idea, un concepto, ¿no?, cuyo propósito es despertar conciencias a través de la comunicación como medio. Nuestra meta es derribar los muros que han erigido los grandes poderes que mediante la mentira buscan imponer un relato y adoctrinar a la sociedad. Nos enfrentamos a la tiranía del progresismo, que a través de la propaganda pretende generar el caos social e insertar valores autodestructivos, provocando así el aislamiento y la división entre las personas. El mundo está en guerra contra la oscuridad, contra la mentira, contra lo inmoral y lo perverso, contra todas las expresiones del maligno. Por eso es importante despertar y actuar. Cada conciencia que se despierta es un muro menos que derribar. Desde Muros tratamos de exponer a la luz aquellos temas que los medios de comunicación masivos ignoran u ocultan o tergiversan, como por ejemplo la mentira del relato oficial sobre la historia de los 70 y los derechos humanos. ¿Qué es la juventud? ¿Un motor vital para desarrollar un cambio? ¿Es un espíritu inconsciente lleno de materia que vaga por la sociedad? La juventud siempre ha sido instrumento de manipulación por las grandes élites mundiales, que a su antojo usaron esta herramienta para llevar adelante sus planes, para tener más poder. Durante muchas décadas fueron herramientas del error los jóvenes, que en su afán de querer pertenecer a algo, de ser parte de una revolución, de hacer historia, fueron absorbidas por sectas que se encargaron de adoctrinarlos, de lavarles el cerebro y conseguir que hicieran lo que ellos quisieran. Hoy, por ejemplo, pueden ser las organizaciones feministas, la militancia de los partidos políticos, los grupos teatrales, escuelitas de yoga y demás. Desde la época del hipismo en los años 60, donde fueron los jóvenes un experimento del proyecto MK Ultra, con drogas psicodélicas, ácido lisérgico y el rock and roll para adormecerlos, hasta las comunistas terroristas de los años 70. Hoy hay adoctrinamiento en institutos terciarios y universitarios. Bueno, tenemos el caso de la activista Cecilia Pando, con quien hemos hablado, que ella es docente y por su lucha y por su pensamiento le sacaron el laburo, no la dejaron ejercer nunca más. Sobre los jóvenes, en 1610, el dramaturgo William Shakespeare escribió, en Cuento de Invierno: desearía que no hubiera edad intermedia entre los 16 y los 23 años, o que la juventud humana durmiera hasta hartarse, porque no hay nada entre esas edades como no sea dejar embarazadas a las chicas, agraviar a los ancianos, robar y pelear. ¿Escuchaste bien? Eso decía Shakespeare. Y el psiquiatra Donald Winnicott rebatió este mensaje diciendo: el adolescente no tiene que estar dormido, tiene que estar despierto porque está dedicado a la tarea de afrontar sus cambios personales inherentes a la pubertad. No todos los jóvenes son iguales, pero sí hay algo que mueve a las generaciones de jóvenes, como bien decías, la necesidad de pertenencia, de ser parte de algo. Y en los 70, esos jóvenes universitarios fueron adoctrinados por grupos extremistas de izquierda que buscaban el poder por medio de las armas.
y derramaron sangre inocente. Cometieron los crímenes civiles más aberrantes, más atroces de la historia de nuestro país, con atentados, extorsiones, robos, tortura, fusilamientos, asesinato de chicos. Y la historia oficial a esta generación de criminales los llamó jóvenes idealistas, la juventud idealista de los años 70. Vinieron los militares con todo el apoyo popular para combatir la subversión, y en este país los que perdieron la guerra escribieron la historia. Los líderes guerrilleros terminaron en el exterior ocupando ministerios, entregando a todos los miembros inferiores de su organización, a esos jóvenes que usaron como idiotas útiles, que los mandaron a la muerte, y los militares terminaron muertos en prisión sin el beneficio de la prisión domiciliaria a pesar de la edad y problemas de salud. Muchos que eran jóvenes cadetes están presos, todos con falsos testigos que fueron formados para declarar por estas viejas chotas de abuelas y madres de Plaza de Mayo, y el gobierno kirchnerista en los juicios mal llamados de lesa humanidad. Son presos políticos. Y no solo se contó una sola parte de la historia, sino que todo lo que nos contaron sobre esa época es mentira. Hay gente que nos motiva a pelear por una causa, por una inquietud personal, de buscar la verdad como nos sucede a Muros, y otros que la tragedia los impulsa a luchar, no solo por la justicia y reparación para su familia, sino también para las de otras familias que sufrieron a causa del mismo monstruo sinárquico financiado por Inglaterra y entrenado por el gobierno cubano. ¿Qué hubiera sucedido si lograban tomar el poder? Quizás hoy seríamos Venezuela, Cuba o algo mucho peor, porque siempre se puede estar peor. Hoy tenemos el placer de hablar con Arturo Cirilo Larraure, hijo del coronel argentino del Valle Larraure, secuestrado y asesinado a manos del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Arturo es presidente de la asociación CELTIV, una asociación civil de Argentina que lucha por el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo de los 70. Bueno, ¿cómo estás, Arturo? Gracias por, como te decía, por acceder a esta entrevista. No, muchas gracias a vos. Estoy muy bien y bueno, te confieso que es la primera vez que voy a hacer un vivo por Instagram. O creo que en alguna vez, me parece, con Cecilia Pando hicimos un vivo por este medio. Después me quedé con la cuenta y me doy cuenta que esta cuenta tiene un potencial muy grande porque engloba a mucha juventud, que es un poco a quien queremos explicarle todo esto que indudablemente no le han contado. Así que estamos acá deseosos de seguir hablando y mostrando. Yo te cuento que la semana pasada estuve en Tucumán, en el Liceo Militar Arauz de la Madrid, y me llevé no una noticia que no conocía, sino una mala noticia, con que los cadetes de quinto y sexto año, que son chicos ya grandes, ya son jóvenes grandes, mujeres y varones, a punto de recibirse algunos y se reciben como subtenientes de reserva. Cuando les comenté y fuimos con un general, ¿no es cierto?, les comentamos que íbamos a dar la charla sobre el coronel Larraure, dijeron, no conocemos al coronel Larraure. Bueno, eso te da la pauta de que si en los institutos militares no se conoce quién fue mi padre y tantos otros, menos en los lugares educativos públicos, ¿no?, donde indudablemente se les va a hablar de la noche de los lápices, se les va a hablar de Walsh, de Rodolfo Walsh, que tiene una estación de subterráneo, pero nunca se les va a contar que Walsh, por ejemplo,
fue el ideólogo de la bomba que prácticamente casi derrumba el comedor de la Policía Federal y que mató a tanta gente e hirió a tantos otros, ¿no es cierto? Algunos ni siquiera relacionados con la policía. Pero bueno, son esas cosas que han ido tergiversando la historia y muchos no dudan, porque algunos filósofos griegos decían que lo importante era dudar de todo y que la juventud debía dudar. Y cuando dudabas, ibas en la búsqueda de la verdad. Acá hay algunos que no han dudado, se han creído el relato y bueno, las consecuencias están a la vista. Hay 17.380 víctimas civiles inocentes que no tienen nada ni conocimiento de lo que fueron. Cuando les hablas, por ejemplo, del secuestro de los hermanos Bor, que ahora se ha cumplido un nuevo aniversario, no saben quiénes son, menos que el chofer que conducía el auto se llamaba Pérez y que al lado iba un primo de los Bor, que era Bosch. Se cumplieron 50 años y sin embargo nadie sabe de eso. Lamentablemente estamos en un país donde ha crecido en la mentira y la mentira ha hecho de creer que estábamos en un país extraordinario con 50 y pico por ciento de pobres, ¿no? Entonces, ¿qué país podemos tener con tanta pobreza y hacerles creer que estamos en un país maravilloso? Cuando en realidad en la década del 70, cuando estos grupos, como vos bien dijiste, que los tildaban de jóvenes idealistas, teníamos un 4% de pobreza. Y realmente vivíamos en un país donde podíamos jugar en las veredas, andar en bicicleta en las veredas, jugar a la pelota, a la mancha o a lo que sea, a la rayuela o al elástico las chicas, y sin embargo eso ya hoy no puede ser más, no se puede hacer más. Primero porque las chicas de ahora no juegan a eso, ¿no es cierto? Pero después porque no podrían estar los chicos jugando solos en las veredas, porque eso no existe, no hay seguridad como había en ese entonces. Así que a modo de introducción, este breve comentario para que sigamos avanzando. Sí, es importante lo que remarcás, porque este es un país donde no hay memoria. Fíjate que la gente ya se olvida, no hablemos de lo que pasó hace 30 años, ya hace 4 años atrás, 5 años, ya enseguida se olvidan todo. Entonces, y más cuando siempre se tergiversan las cosas. Me gustaría que me cuentes sobre tu papá. ¿M? ¿Cómo lo recordás? ¿Qué recuerdos tenés de él? ¿Y cómo te gustaría que la gente lo recuerde? ¿Qué recordás de tu vida antes y después de la tragedia? El antes y después del secuestro seguido de muerte de tu papá, argentino del Valle Larrauri. Mira, mi papá era muy joven, porque si bien tenía el grado de mayor, eh, tenía 42 años. Somos dos hermanos, mi madre también tenía 42 años. Él había estudiado siendo militar, porque el militar puede en determinado momento de su carrera decidir si va a seguir la Escuela Superior de Guerra o la Escuela Superior Técnica, en ese momento se llamaba así, hoy es la Facultad de Ingeniería. Mi padre optó por seguir la Facultad de Ingeniería y se recibió después de 5 años de estudiar de ingeniero químico. A partir de ahí todos sus destinos fueron lo que en ese entonces eran los lugares técnicos de las Fuerzas Armadas. El primer destino de él fue la fábrica militar de tolueno sintético en Campana, que entre otras cosas fabricaba un combustible que se llamaba Famitol, fábrica militar de tolueno. ¿Qué era el Famitol? Era el combustible, digamos, era una nafta especial de gran octanaje que abastecía a todas las Fuerzas Armadas
y que como tenía un surtidor también cerca de Retiro, la gente cuando lo aprobaba veía que era muy buena y un precio mucho más accesible. Es decir, todos los destinos de mi padre siendo ingeniero militar fueron las fábricas militares o en su defecto fue hacer un curso de perfeccionamiento durante 2 años a Brasil, en el año 72 y 73. Eso significó que cuando regresamos al país, él con esa edad que yo dije, su destino fuera la fábrica militar de pólvoras y explosivos en Villa María, y ahí, meses posteriores a su llegada, a nuestra llegada, fuera secuestrado. ¿Cuándo eran atacadas estas unidades militares? Bueno, normalmente cuando había alguna fiesta o cuando estaban esos lugares, cuando estaban de licencia los que trabajaban ahí. Entonces había soldados de licencia, oficiales de licencia, y eso permitía que pseudo ejércitos, pero que se llamaban ejércitos, ellos los llamaban ejércitos, como en el caso del ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, con una superioridad de 3-1, atacaran normalmente con algún soldado entregador o alguna persona que entregara, y obviamente con una cantidad de armamento impresionante, con el objeto de robar más armamento, que eso era lo que le posibilitaba seguir realizando este tipo de atentados. Cabe destacar que esto fue un 11 de agosto del 74, en pleno gobierno democrático de Isabel Perón. Les recuerdo que Perón había fallecido el 1 de julio de ese año. Entonces, la primera falacia que hay que dejar por la borda es: ¿estos ejércitos luchaban contra la dictadura? No. Estamos hablando de 11 de agosto del 74, pleno gobierno democrático. Entonces, cuando les hablan de la dictadura, ¿me pueden explicar qué dictadura había en ese entonces? Ninguna, porque era 11 de agosto del 74 y mi padre, como tantos otros en ese momento, porque hay 34 secuestros a oficiales de distintas fuerzas armadas y de seguridad, 34, pero hay 753 secuestros a todo nivel, cifras que obviamente la gente no conoce. Hay 29 niños que fueron heridos y muertos y 79 que fueron heridos. Yo estoy tirando cifras, no son al azar, esto es el resultado de una profunda investigación, escrito en el libro Los otros muertos, que escribió en su momento la doctora Villarruel, hoy vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, junto al jefe de gabinete actual de Patricia Bullrich, Carlos Manfroni. Esta investigación llevó más de 5 años y se llegó a la contabilidad de 17.382 víctimas civiles inocentes. Cuando se produce una cantidad tan grande de víctimas civiles inocentes, estamos en presencia de un ataque sistemático a la población civil, con lo cual estamos en presencia de un delito de lesa humanidad. Cosa que la justicia argentina hasta ahora no quiere de alguna manera convalidar, porque es mucho más rentable, entre otras cosas, porque han hecho un gran negocio de todo este tema de los derechos humanos, y entonces vemos que es mucho más rentable y suena mejor que eran jóvenes idealistas, como bien lo dijiste vos, que luchaban por un mundo mejor. Mundo mejor, estábamos en un mundo mejor. Hoy, indudablemente, estamos en un mundo mucho peor.
Sí, totalmente. Había soldados traidores, entregadores, que también daban información a esos grupos terroristas. ¿Qué intereses crees que movían a esos soldados? Bueno, en el caso de Villa María, el soldado entregador que tuvo su homenaje en el colegio al que fue, se llamaba Petigiani. Petigiani era oriundo de la ciudad de Oliva y se había eh, hecho pasar por una persona que quería ser amigos en la colimba, en el servicio militar, que era obligatorio en ese momento, y bueno, como vivía en Oliva y la fábrica militar estaba en Villa María, a veces se quedaba a dormir en la casa, por ejemplo, de Jorge Fernández, que fue quien fue herido en el ataque, en el copamiento a la fábrica militar. Vale decir, este soldado entregador no solo era un traidor, sino que también era un asesino, porque le pegó un tiro en la cabeza a su amigo con el que se quedaba a dormir en su casa, comía en su casa, y esa era algo que había que convivir. Hay muchos casos de soldados traidores, muchos entregadores. Dentro de poco se van a cumplir 49 años del ataque al Regimiento 29 de Formosa, que es el único ataque que realiza el ejército montonero. Digo ejército montonero porque cuando atacan los ejércitos iban vestidos de uniforme. En el caso del ERP era el uniforme de combate verde con un pañuelito al cuello de color colorado. En el caso de montoneros, el ejército montonero se vestía de azul, como la policía. Eh, Indudablemente hubo muchos ataques a distintos regimientos que cuando uno toma conciencia, en el caso de Villa María fue simultáneo con el ataque al regimiento 17 de Catamarca, también de infantería, y realmente siempre, como te decía, operaban no solo con la traición de algunos de los soldados, sino que también, bueno, numéricamente eran muy superiores. En el caso de Formosa, el soldado entregador era un estudiante avanzado de abogacía de apellido Mayol. Es muy importante recordar los nombres: Petillani, Mayol, Invernici, por ejemplo, un soldado entregador en el Comando de Sanidad el 6 de septiembre de 1973, cuando ya estaba en el gobierno Cámpora. Es decir, que yo te estoy hablando de todos ataques a las instituciones. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle, sobre todo a los que nos están escuchando, que veo que viene subiendo el número de gente que se está sumando a esto, es: ¿qué ustedes prefieren? ¿Defender la República o atacarla? Porque algunos la defendieron y otros las atacaron. Ahora, los que la atacaron son los que hoy sus nombres figuran en el Parque de la Memoria. Entonces, ¿qué memoria le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿La memoria de los asesinos, de los que atacaron a la República, o la memoria, los nombres de los que la defendieron? Así que por ahora interrumpo y te escucho a vos. Bueno, es importante esta pregunta que planteás, porque hubo infiltrado en todas partes. Ahí Marita Otero nos pone en los comentarios, más que soldados eran infiltrados. Les queda muy grande el uniforme y es verdad, han manchado el uniforme. Memoria, verdad y justicia, dice la cuenta ahí, vice Vicky Villarruel. Contanos un poco cómo fue particularmente el caso de tu papá.
el día ese que lo secuestró el ERP, que estuvo 172 días, si no me equivoco, o sea, más de un año. ¿Cómo fue lo que sucedió? Porque, a ver, me parece la única persona que corresponde que lo cuente, sos vos, que sos el hijo y el que lleva adelante esta fundación. Sé que hubo un acuerdo para un rescate, también eso quisiera saber cómo fue, por qué no se llevó a cabo. Bueno, te escucho. ¿Cómo no? Bueno, los sábados en la fábrica militar normalmente había algún evento, alguna fiesta. En este caso, ese 11 de agosto del 74, se iban eh, unos ingenieros. Yo te aclaro que no todos eran militares, sino que había mucha gente civil, ingenieros que trabajaban en esa fábrica militar, en una fábrica militar que tenía más de 1000 operarios y obviamente un montón de profesionales. Entonces, se iban algunos ingenieros y se les daba la bienvenida a otros. Este ataque se realiza ese día porque se había venido postergando, porque se iba a realizar antes, pero vos fíjate cómo son las cosas. Yo te nombré que el 1 de julio del 74 fallece Perón, y para esa fecha estaba planificado el ataque. No se realizó porque lo que querían sumar estos pseudoejércitos, estos grupos armados terroristas, era hacer un acto de psicosis general, causar terror. Por eso nosotros hablamos de ejércitos terroristas, porque cuando vos a la sociedad, a la población, le infligís terror, estás hablando de grupos terroristas. Esa noche mi padre había asistido a la fiesta, mi madre también, yo me había quedado en mi casa durmiendo, habiéndole pedido permiso a mi papá para ir a la fiesta, pero él me dijo, mirá, venite después de eh, que terminemos la cena, cosa que lamentablemente me quedé dormido. Pero digo lamentablemente, pero a veces pienso que fue afortunadamente, porque hubiera estado ahí, si no. Después de la cena comenzaron a poner música, había alrededor de 50 personas en esa fiesta. Estaban en lo mejor cuando un, un sector del grupo armado del ERP, se llamaban Decididos de Córdoba, una facción. Ellos todos tenían nombres de guerra, no solo estaban vestidos, como dije, de uniforme de combate, sino que tenían nombres de guerra, y el que comandaba era Juan Eliseo Ledesma. Este hombre era comandante, por eso yo digo que tenían grados militares, comandantes, tenientes, capitanes, todos rangos que también tenía el ejército. Ellos se interrumpen en la fiesta, preguntan por quién era el director de la fábrica, que era el teniente coronel Guardone. Guardone estaba enfermo, estaba en su casa, que justamente quedaba enfrente del casino de oficiales donde se desarrollaba la fiesta. Mi papá había quedado a cargo, era el más antiguo de la fiesta. Entonces, cuando preguntaron por Guardone, se les dijo esto, después automáticamente preguntaron por mi papá. Dijo, soy yo, les pido que se tranquilicen, que no hagan nada, que aquí estoy, que si me tienen que llevar
llévenme, pero por favor no le hagan nada a la gente que está acá en la fiesta. Había quedado un recuerdo muy tremendo, muy doloroso, porque el 19 de enero del 74, en Azul, había sido secuestrado el coronel Ibarzábal, pero en ese entonces habían asesinado al coronel, al jefe del regimiento, el coronel Camilo Gay, y también a su esposa, horas después en la herrería. Cuando hicieron el ingreso, ese día, esa noche, asesinaron a un soldado de apellido González. ¿Qué quiere decir? Que la memoria, una memoria muy cercana de Azul, hacía pensar que esta gente muy violenta, decidida a todas, fíjate que el nombre Decididos de Córdoba te hace pensar que estaban decididos a matar y morir sin ningún problema. Tal es así que cuando se les dice que Guardone está enfermo en su casa, lo van a buscar a su casa. Se produce un combate muy fuerte que dura alrededor de media hora, donde Guardone logra abatir a uno de los integrantes del ERP, que se llamaba Ibar Brolo. Ustedes saben en el Parque de la Memoria si Ibar Brolo, su nombre se lo recuerda. Sí, y entonces saquen conclusiones. ¿Cómo puede ser que un asesino como Ibar Brolo haya atacado una institución democrática como la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos, haya atacado a su jefe y él figura en el Parque de la Memoria? ¿Qué clase de memoria tenemos los argentinos? Bueno, la realidad es que este integrante del ERP muere, es uno de los que muere en combate, después muere otro en un motel que habían tomado preparando la operación, que se llamaba Motel Pasatiempo, que quedaba fuera de la fábrica militar, donde ahí muere un policía que se llamaba Marcelino Cuello, y después en ese lugar muere otro integrante del ERP que se llamaba Argarañas. Es decir, en el ataque a Villa María hay muertos, hay heridos, como es el caso del soldado Jorge Fernández, que queda cuadripléjico, y hay secuestrados, el caso de mi padre y del capitán García. García es herido cuando intenta correr, abre la puerta, sale corriendo y es acribillado a balazos, 13 impactos en la espalda. Al otro día lo dan por muerto y lo dejan en una ambulancia en las cercanías del Hospital Militar de Córdoba, donde tanto García como Jorge Fernández, el soldado herido en el ataque, pasan muchísimos meses y logran no morir, logran recuperarse. Y bueno, García hoy falleció con los años, pero Jorge Fernández sigue viviendo, está viviendo en Villa María y ha quedado cuadrapléjico, ¿no? Lamentablemente tiene una pierna ortopédica, un brazo ortopédico, en fin, son las secuelas de la guerra, pero indudablemente esa noche fue dramática para no solo nuestra familia, sino para otras tantas. Ahí comienza una serie de días donde no hay certeza absoluta de nada, donde no se sabía nada sobre la vida de mi padre, hasta que llega una primer carta que dice septiembre 1974. Pensá que fue secuestrado el 11 de agosto, estábamos en septiembre, yo no recuerdo si llegó el 15 de septiembre, el 30 o el 20, pero llegó con fecha, con mes septiembre. En esa primera carta nos notifica a mi padre que se encuentra bien, era un enfermo asmático, entonces nos dice que dispone de todos los remedios necesarios.
y que permanece como prisionero de guerra. Hace unos años, cuando la causa llegó a los estrados judiciales, la Cámara Federal, cuando juzgó todo esto, dijo que no había habido combate. Entonces yo me pregunto, ¿contra quién combatió Guardone? Y Bárbaro murió por las balas de quién? Marcelino Cuello. ¿Por qué murió? Argaraña. ¿Por qué murió? Las heridas que tiene hoy Fernández en su cuerpo, o los 3 impactos de bala que tenía el capitán, ¿cómo, ¿cómo fueron? ¿Fueron cosas que no sucedieron o sí? Es decir, vivió Argentina lo que se llamó, y lo dijo la causa, en la causa 13, cuando se juzgó a los comandantes, vivió una guerra revolucionaria, intercontinental, asimétrica, con características muy complicadas. Y yo he dicho palabras que por ahí muchos no comprenden, pero dije revolucionaria, y este tipo de guerras son muy difíciles, ya no existen las guerras revolucionarias prácticamente, no convencionales, porque se luchaba contra pseudo ejércitos y se atacaba en la oscuridad, intercontinental, intercontinental porque jugaban varios, integraban varios continentes, no solo el latinoamericano, sino que había otros continentes también que estaban imbuidos en toda esta guerra terrible que vivimos los argentinos, y asimétrica, ¿por qué? Porque no eran la misma cantidad las fuerzas del ejército regular que el ejército argentino contra ejércitos irregulares, como era el ERP, que tenía obviamente menos integrantes. Pero eran ejércitos al fin, como lo he contado en este tiempo que estuvimos charlando. Ahora, los meses comienzan a transcurrir, mi padre va escribiendo cartas, cada vez tiene que recurrir más a lo que a él lo sostenía, que era su religión, el vivar el ejército argentino, los nombres de nosotros, su familia, entonar el himno. Rezaba y entonaba el himno, y esto uno lo conoce porque al lado de sus celdas hubo 2 personas, uno que se llamaba Breus y otro que se llamaba Vicari, ambos han dicho lo que sucedía, lo que escuchaban. Entonces eso era la manera en que él se sostenía. Les cuento que lo que ellos llamaban cárceles del pueblo eran lugares terribles, diminutos. Hemos visto jaulas, jaulones, donde encerraban a los animales. Ahí lo tuvieron secuestrado durante mucho tiempo al coronel Ibarzábal, que nombré en el ataque azul secuestrado. En el caso de mi padre, la cárcel del pueblo era un burdo agujero subterráneo cavado con una pala, mal cavado, no estaba ni siquiera bien hecho. Cuando se llovía se humedecía. Mi padre, como les dije al principio, era un enfermo asmático y sufría mucho de ataques de asma. La luz no era natural, no llegaba por medio de 2 tubitos que prendían o no prendían. Los carceleros estaban siempre encapuchados, él no les veía la cara. Es decir, lugares donde prácticamente no podía estar de pie porque eran diminutos, y
tenían cosas terribles como un retrete portátil, donde hacía sus necesidades y muchas veces esas necesidades las hacía y se quedaba todo el día con el olor nauseabundo, es decir, no reinaba nada de lo que puede ser una cárcel común. Ustedes imaginan que los hombres que cuidan la cárcel estén encapuchados. Creo que es claro todo esto, ¿no? Obviamente no recibió ningún trato caballeresco. Creo que la primera carta de alguna manera apunta a hacer creer a la familia que estaba bien e indudablemente no estaba bien. Todos los militares que estuvieron secuestrados se sabe fehacientemente que fueron torturados en mayor o en menor medida. Ya estar prisionero en esas condiciones era una tortura, pero aparte de torturas psicológicas existieron las torturas físicas también. ¿Se imaginan estar encerrado en un jaulón? Bueno, indudablemente hay cosas que son tremendas, ¿no es cierto? Así que más o menos para que ustedes se den una idea de magnitud, el secuestro de mi padre lleva más de un año, 372 días, como dijo quien está realizando la nota. 372 días esperando la posibilidad de un canje que no llegó nunca. El ejército no quería negociar a sus hombres, porque si no, de lo contrario, iban a ser secuestrados permanentemente otros integrantes del ejército. La presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, tampoco quería de alguna manera realizar el canje. Por la vida de mi padre pedían 5 personas que habían atacado a la República, eran integrantes del ERP y habían sido juzgados y detenidos en las cárceles de Caseros, de Villa Devoto o de donde sea. No hubo canje, hubo un ofrecimiento muy claro que mi padre, para recuperar su libertad, fabricara bombas, fabricar explosivos, y así, de esa manera, hubiera más muertes, más tragedias. Mi padre se negó rotundamente, dijo: a ese precio no, prefiero la muerte. Y así nos encontramos ya cuando ya no había forma, porque había fracasado todo. Según el ERP, mi padre decidió suicidarse, cosa que también es mentira. Yo, en la causa judicial abierta en el año 2007, le pedí encarecidamente a mi abogado que hiciera analizar por peritos la situación, y encontró que por unanimidad mi padre no se había suicidado y que tenía, en el momento en que lo asesinaron, un grado de alcohol muy grande, era coma alcohólico, no podía defenderse. Es decir, que esta gente acostumbrada a mentir, que los hemos padecido durante tantos años en la Argentina, no solo mienten desde la época del 70, siguieron mintiendo a lo largo de todos estos años, y por suerte mucha gente los ha descubierto y ha visto que de la mentira no se sale nunca, y que lo único que hay que tratar de decir y educar es en la verdad, cosa que intentamos hacer desde hace muchos años. Sí, realmente es un relato muy, muy escabroso, revivir todos esos momentos y pensar que ni a un preso en la actualidad en una cárcel común lo tratan de esa manera, realmente muy, muy tenebroso, muy turbio. Entonces, ¿por qué crees que solamente se cuenta una sola parte de la historia, que el resto
fue silenciado. Yo recordaba el caso del clan Puccio, en donde secuestraban a personas, algunos eran millonarios, otros tenían un buen pasar y exigían rescate. Luego, la mayoría de las veces terminaron asesinando a las personas que tenían secuestradas en las peores condiciones que uno se podía imaginar. Estaban encapuchados, con máscaras, cuando les llevaban la comida, o cuando les hacían escribir cartas a su familia diciendo que lo atendían bien. Este, y bueno, se dice que incluso Arquímedes Puccio habría pertenecido a una de estas organizaciones, aunque no hay registro. Digamos que siempre la cultura oficial tiende a culpar a las víctimas. Es un fenómeno a nivel mundial, lo vemos incluso en películas, en series, cuando se trata de asesinos seriales. Tienden a victimizarlos porque tuvieron una infancia difícil, a romantizarlos. A ver, muchos hemos tenido una infancia difícil, y todos hemos tenido algún tipo de problema y no por eso salimos a matar. Y acá en la Argentina, desde la vuelta de la pseudodemocracia de la mano del radical masón zurdo, abogado del terrorista Santucho, Raúl Alfonsín, hasta la fecha, se han hecho películas, series, telenovelas, canciones, o sea, desde La Noche de los Lápices en adelante, y se siguen haciendo remeritas, pines, libros, cuando se habla de esa época, pero siempre en consonancia con la mentira oficial, culpando a las víctimas del terrorismo y a los que combatieron a los terroristas, poniéndolos como los malos de la historia. Pensar que Arturo del Valle Larraúr, el coronel Larraúre, estuvo 372 días detenido en las peores condiciones, con el problema de salud que tenía. Habían secuestrado en su momento también al empresario Born, que es como, para los que son más jóvenes y no saben, están los Bungie Born, grandes empresarios, es como si secuestraran a Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre. Saben que van a recibir un rescate millonario. ¿Por qué? Porque tienen a un millonario secuestrado con el pretexto del que son capitalistas, que explotan a los trabajadores, aunque ellos generan empleo. Así es como se manejaban. Y acá hay un acto de moralidad. Arturo ya nos había expresado, incluso se lo ha escuchado en varias entrevistas, decir que, bueno, no debería haber pagado Born el rescate, porque eso inevitablemente los beneficiaba a los montoneros. Su padre pagó el precio más caro de todos, el precio de la muerte, pagó por un acto de moralidad, un acto de heroísmo, y hoy merece ser recordado como un héroe, como un patriota, tener que haya una calle con su nombre, que haya estatuas, esculturas con su nombre, por lo que hizo por el país, por su acto. Porque hoy los políticos, ¿por qué han desarmado a las fuerzas militares? Por el temor de un golpe, porque se les termina el curro, porque cuánto nos ahorraríamos de tener que pagarle sueldos a senadores, a diputados, políticos en general, concejales, si hubiese un gobierno militar. Bueno, como ellos defienden su curro, desarman a las fuerzas y todos los años marchan en el 24 de marzo, en un día que es una mentira porque no hay memoria, no hay verdad, no hay justicia. Me tomo un tiempo acá para leer algunos comentarios que están mandando. Mar Estelar, como pasa en el robo de bebé, mi esposo nació en el 75, sospechamos que es familia biológica, una familia que estuvo en la lucha armada. Dice acá, claro que no quisieron constatar identidad, preferían olvidar. En el momento de querer olvidar, algunos eran funcionarios públicos en democracia. Abuelas buscan a quienes quieren. Después dice en otro, leí tu comentario, hay casos así, la CONNADI es parte del relato y no le dan identidad a todos los casos. Max Original, las abuelas hicieron un negocio millonario con mentiras, de verdad, hay casos de falsos desaparecidos, nietos aparecidos 2 o 3 veces,
El caso de Sueños Compartidos, el plan de viviendas que tenía Eve de Bonafini con el parricida Sergio Joclender, donde se robaron toda esa guita porque no se llevó a cabo. O sea, Sueños Compartidos, sí, compartido entre ellos dos. Después tenés, deberían enseñar eso en las escuelas, dice Norbearot, Nat Ramírez, abuela psiconadi, solo le dan identidad a quienes le cierran en el relato, se encubre a los responsables civiles afines a ellos. Bueno, hace poco apareció el montonero Mario Firmenich hablando desde el exterior e incentivando a los jóvenes de nuestro país a cometer delitos. Contanos, ¿qué te genera eso? Bueno, indudablemente Firmenich es un hombre que primero habla desde lejos, ¿no? Esto es como aquel que incentiva la violencia y está a 2 cuadras y dice, che, peleen, peleen, y bueno, los jefes terroristas de Montoneros y de Ler tenían esa característica. Eh, no se le conocen, o sea, planificaban, pero no estaban. No, no eran como el general San Martín que combatió en San Lorenzo o como Güemes que muere en una batalla. Eran generales porque ellos eran comandantes, así se decían, así tenían el grado, pero incentivaban a pelear y después se borraban. Bueno, él siempre, estoy hablando de Firmenich específicamente, nos habla como que nos da lecciones y es un hombre que no puede volver a la Argentina, no podría estar, no podría caminar por una calle en la Argentina, porque es detestado por, yo creo que la mayoría, el 99% de la gente lo detesta a Firmenich. No solo los propios que hizo combatir porque los embaucó, les hizo creer que peleaban una guerra revolucionaria por un mundo mejor, cuando en realidad él se llenó los bolsillos a costa de la sangre de los imberbes realmente, porque eran imberbes, como dijo Perón, eran chicos muy que no tenían una edad para poder dilucidar, y una vez que entraban en el terrorismo era muy difícil salir, no podían salir, porque los mataban ellos mismos. Entonces, cuando este hombre Firmenich habla desde un lugar distante, como puede ser Barcelona o puede ser Nicaragua, porque es asesor del gobierno de Nicaragua, donde ya sabemos que es una dictadura todo eso, indudablemente causa una perplejidad y realmente eh, tirria, ¿no? Tirria es una, simplemente no puede ser, no puede ser que suceda y que haya gente que le da identidad a todo esto, porque de alguna manera él estaba en ese invitación que tenía, estaba otra vez convocando a que si las cosas se repitieran, como dice que en el 70 tendrían que nuevamente tomar las armas. Es decir, una locura total, pero obviamente la justicia argentina no ha fallado, porque él tiene una causa abierta, por ejemplo, la causa de la bomba en el comedor, o el secuestro de los hermanos Borgo, el asesinato de Pérez y de Bosch, o la causa Rucci, ¿no? Que está abierta como de la bomba en el comedor. Sin embargo, él está libre y adoctrina desde otros lugares, siendo multimillonario con la plata, porque nunca se supo qué pasó con la plata de tantos secuestros extorsivos que hicieron. Indudablemente causa mucho rechazo Firmenich. Nunca se arrepintió, nunca hizo un mea culpa, nunca dijo me equivoqué. Habla como es el título de un libro, desde la soberbia armada realmente. Y lamentablemente
lamentablemente las cosas no se solucionan si no hay una verdadera historia completa, y nuestro objetivo, como yo te dije hace un rato, es tratar de educar en la verdad, ya sea dando entrevistas en todos los lados y a todos los medios que podamos. Muchos nos ayudan, nos entrevistan, otros nos siguen ignorando. Durante años estuvimos escondidos debajo de la alfombra, y ahora, merced a que nuestra vicepresidente ha estado trabajando y trabaja por las víctimas del terrorismo, hay una cierta visibilidad que todavía no es total, es parcial. Por eso es importante todo este tipo de eventos. Así que, a medida que ustedes nos inviten a todos estos eventos, nosotros estaremos disponibles. Claro, eso justamente quería hablar porque, bueno, la vicepresidente Victoria Villarruel es tu compañera en esta asociación, CELTIV, que hace muchos años. Por eso te quería preguntar si vos ves que este gobierno está haciendo algo con respecto al tema de los militares. Yo me acordaba cómo se habían espantado muchos legisladores y la hipocresía de los medios cuando el cura Tabasi organizó la visita de diputados a los militares que están presos. Pero habló Firmenich desde el exterior y nadie decía nada, estaba todo bien. Bueno, ahí te mandé la invitación, a ver si tenemos suerte y se puede conectar. Si no, bueno, voy a dar por finalizada la entrevista. Esperemos que podamos hacer el cierre juntos. A ver. No, no se puede unir. Bueno, es una pena, pero bueno, para ir finalizando, cuando nosotros hablamos de muros, nos referimos a los muros mediáticos, políticos, culturales, sociales, muros invisibles que nos separan de la verdad, la luz y la justicia. Así que creo que deberíamos pensar todos juntos, desde nuestro lugar como ciudadanos, de qué manera podemos entre todos contribuir, empujar, pelear para cambiar el adoctrinamiento en las escuelas, universidades y terciarios, con la mentira que nos vienen contando hace décadas. Es una tarea para que vayan pensando desde la casa. ¿Cómo creen ustedes que se puede despertar a los que están dormidos en esta historia? Es muy difícil cambiarle la cabeza a alguien que desde que tiene el mínimo uso de razón le metieron en la cabeza una cosa, ¿no? O sea, una criatura nace y le dicen que la manzana es azul, por ejemplo, y bueno, va creciendo, pero ya tiene instalado en su cabeza que una manzana es azul. No hay manera, ¿no? ¿Cómo desarmar un aparato que está armado desde hace décadas? Porque por más que le cuentes a tu hijo la verdad, después va a la escuela y le cuentan otra. Entonces, llegó la hora de que todos los que estamos presentes y a quienes les llegue este mensaje, veamos cómo podemos hacer para derribar el muro el muro de la mentira, ¿no? Derribar y desarmar este aparato político y cultural impuesto con respecto a la historia más contada. Nos vemos.